las riquezas juntamente con Cristo en lugares celestiales. Gracias, mi amado Dios, por ser tan maravilloso, tan privilegiados que somos en usted, mi amado Dios. Padre, las circunstancias, mi amado Dios, Padre amado, los enfoques en esta tierra, mi amado Dios, no nos pueden separar, mi amado Dios, de la adoración que está en usted, mi amado Dios. Siempre debe de haber una adoración viva, una adoración eficaz, una adoración que tenga honra, mi amado Dios. Gracias, mi amado Rey, por ser tan maravilloso en nuestras vidas. Puede tomar asiento, glorioso Dios. Hoy estamos trabajando. Tenemos ya menos del mes para la ola. Y decidimos el día de hoy comenzar a trabajar todos juntos en pro de la ola. Una ola es un evangelismo que hacemos masivo y hacemos 3 en el año. Y el primero es el que vamos a tener en abril 20. Y vamos a hablar acerca de la verdadera resurrección. Ese es el enfoque y es lo que vamos a estar estableciendo en estos meses. En estas semanas. La verdadera resurrección. Cómo Cristo vino, cómo Cristo murió, cómo Cristo estuvo en esta tierra, cómo nos enseñó, pero cómo Él resucitó. A veces nos quedamos cortos con la palabra resurrección. A veces nos quedamos cortos con la palabra cuando Jesús exclamó y Jesús expresó estas palabras y dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? La separación de Dios, el alejamiento del Padre con el Hijo y la exclamación del Hijo a un Padre. Y le dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Hoy lo vamos a trabajar a través del enfoque no romano, sino del enfoque judío. Para los judíos, ¿qué era la crucifixión? Los judíos no practicaban la crucifixión. Ellos practicaban la blasfemia. Y la blasfemia era alguien que era apedreado. Eso era una costumbre, una práctica judía que se les dio a ellos a través de las escrituras. Pero ¿por qué la crucifixión de Jesús? Jesús humanamente era judío y fue crucificado no por los romanos, sino que fue crucificado por los judíos. Hoy hay cuantas preguntas que hacer en cuanto a esto y trataremos de ver alguna de ellas y hablar un poco al respecto. Y es la verdadera resurrección. Son los temas que vamos a estar tratando hasta llegar a ese último 20 de abril. Así que, y como subtítulo le puse: el abandono de Dios, un plan perfecto. El tema: el abandono de Dios, un plan perfecto. Jesús exclamó, Jesús dijo estas palabras. ¿Cómo no recordar para comenzar esto, Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo debe de estar por todas partes. Ese versículo debe de estar en la sala de la casa, debe de estar en las paredes, porque es la promesa de Dios, es el amor de Dios reflejado y es la condenación del hombre que no quiere ser salvado por el amor de Dios. Juan 3:16 expresa las dos grandes verdades, pero nosotros nos quedamos con la primera verdad, que Dios mandó a su Hijo en rescate de cada uno de nosotros, y por lo tanto nosotros hoy tenemos salvación en Cristo Jesús. Quiero comenzar con Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito: maldito el que es colgado en un madero. Note la frase: maldito el que es colgado en un madero.
vamos a ver la práctica. La iglesia se ha quedado con el enfoque romano. En el enfoque romano nos enseñan acerca de una crucifixión, y era una práctica romana. Y era una práctica romana que se hacía, y crucificaban las personas solo por dos razones. Razón número uno, que se rebelara ante el imperio romano, que se dijera que el imperio romano, él ya no iba a estar bajo ese imperio. Entonces una rebelión entonces contra el imperio era digno de crucifixión. Entonces, cuando notamos esto, y la segunda era una persona que era un delincuente que tenía varios cargos, no solo un cargo, sino que había delinquido por varias razones y en varias ocasiones. Entonces, la opción de los romanos lo crucificaban. Eran esas dos razones que una persona merecía ser crucificado. Pero Jesús no llenaba esos requisitos para ser crucificado bajo la ley romana. Ni era un delincuente, ni tampoco se había rebelado contra el imperio romano. Jesús más bien muchas veces venían tentándole para que se rebelara, y le decían: ¿a quién debemos dar tributo? ¿De quién es esta moneda? Y muchas veces lo pusieron no en apuros, sino que quisieron llevar a Jesús a que Jesús blasfemara para que fuera crucificado bajo la ley romana. Pero no encontraron cosa alguna sobre él. Entonces los judíos llevaron a Jesús. ¿Por qué llevaron a Jesús a la crucifixión si no era una práctica judía? No era algo que los judíos practicaban. Es más, los judíos aborrecían la crucifixión. Eso lo vamos a ir explicando ahí como por las 3 de la tarde. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a ver entonces las diferentes ópticas. Entonces, y esta de la crucifixión no era algo que había, eso salió de los fenicios. 600 años antes de Cristo practicaron acerca de la crucifixión, y crucificaban a estas personas bajo estos dos requisitos: alguien que se levantara en contra, o alguien que era un convicto, un delincuente. Entonces vamos a establecer estas dos verdades: la ley judía y la ley romana. La ley romana, ya dijimos, dos cosas, mas la ley judía solo era a través del apedreamiento, y nosotros lo encontramos en varias partes de las escrituras. Jesús no sufrió más que los otros crucificados. Es más, Jesús solo duró 6 horas crucificado en el Gólgota. A las personas que crucificaban duraban entre 3 días a 7 días. Había personas que duraban hasta 7 días colgado ahí en la crucifixión romana. Y eso morían de gangrena, morían del sol, morían del frío en la noche, y todo eso se iba agravando hasta llegar a la muerte. Era una muerte cruel, piadosa. Y en la revuelta, en el año 60, según el historiador Claudio Josefo, dice que entre 60 y 70 personas crucificaban diariamente. Habían tantas cruces que no se podía ni caminar en la revuelta romana. Y como era una ley, y se rebelaron en contra del imperio en el año 60, entonces era una crucifixión tan grande. Dijimos, una práctica romana y no judía. Entonces, ¿por qué llevar a Jesús a la crucifixión? Y esto nos va a poner en perspectiva cuando nosotros hablamos acerca de la crucifixión, porque muchas veces no entendemos hasta dónde tuvo que llegar Cristo para salvarnos a nosotros. Hasta dónde tuvo que pagar el precio por cada uno de nosotros. En Gálatas dice que Él dice que se hizo maldición, se hizo maldito por nosotros. Nosotros que merecíamos la condenación, nosotros que ya no teníamos esperanza alguna,
Cristo fue hasta ahí y por causa de nosotros murió por nuestros pecados, de la manera que murió. Y esto es tan difícil cuando el ser humano no entiende, cuando el ser humano no le da el valor suficiente de la resurrección. Lee la resurrección, se queda con una idea romana, lee la crucifixión y siempre lo ve como algo que sí pasó, como algo que aconteció, pero que no tiene el valor suficiente. Pero cuando nosotros vamos y estudiamos el enfoque en la palabra de Dios y miramos acerca de la crucifixión, nos damos cuenta del gran valor de nuestra salvación. Por eso el apóstol dice: cuidad la salvación con temor y temblor. Temor reverente, temor en el cual sabemos que si nosotros fallamos ahí, no nos encontramos cuando Cristo venga o partamos de esa tierra, nosotros no estamos preparados, hermano, lo perdimos todo, absolutamente todo. Por eso la pregunta es: cuando uno muere, ¿qué tiene? Cuando uno muere, ¿qué posee? Absolutamente nada. Cuando mueres, usted ha visto a la gente afanada, usted ha visto a la gente que ni duerme, usted ha visto a la gente que no le da importancia a lo que Cristo hizo. Porque el sacrificio de Cristo no es lo primero en su vida. Sencillo. Pero hoy vamos, usted y yo vamos a ver estos puntos tan maravillosos. Así que así termina. Y es tan difícil. Todavía los discípulos anduvieron 3 años con el Señor Jesús y no habían entendido el propósito de la crucifixión. Aún en el último día de la cena se estaban peleando entre sí, discutiéndose entre sí. Pero después que Cristo muere, resucita y les explica y les enseña acerca de Él, ellos estaban dispuestos a dar la vida por Él. Antes de Cristo ser crucificado, era un pleito entre ellos, era un celo entre ellos, era quien era más grande entre ellos. Pero después que Cristo muere y Cristo resucita, hoy ellos van por todas partes predicando el evangelio poderoso, no temiendo a nada, porque ya Cristo había resucitado, aleluya, y les había dado promesa. La iglesia del Señor debe de estar en la misma sintonía de alcance. Un creyente en el Señor, un creyente que ya fue bautizado, ya fue discipulado, es un creyente que debe de estar haciendo lo mismo que hicieron por él. Porque ahí se cumple el segundo mandamiento. El segundo mandamiento no es darle limosna a alguien. El segundo mandamiento es que tú debes de amar al prójimo. Y amar al prójimo es no desear que él vaya a un lugar de condenación, sino que él se salve. Amar al prójimo es hablarle del evangelio, es enseñarle con tu vida, es hablarle acerca del amor maravilloso de Dios para él. Es discipularlo, es llevarlo hasta que él también sea parte de este privilegio tan grande que es la salvación que todos aquí tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Si alguno no conoce del evangelio del Señor Jesús, que vino por primera vez, y yo espero que cuando salga de aquí usted ya lleve salvación, lleve a Cristo en su corazón, acepte al Señor Jesús. En la vida usted tendrá que aceptar muchas cosas. En la vida aceptamos trabajos, en la vida aceptamos un cambio, en la vida aceptamos un carro, en la vida aceptamos y a muchas veces cosas que no queremos las aceptamos. ¿Por qué? Porque nos convienen muchas veces. Pero esto que la Biblia nos habla de aceptar la salvación, hermano, es lo más precioso, es lo más hermoso. ¿Cómo usted le va a decir que no es? A alguien que murió por usted, a alguien que dio la vida por usted, a alguien que le ama más que su propia vida. Usted no puede despreciar eso. Es imposible despreciar eso. Es imposible decirle no al Señor Jesús. Usted le puede decir no a muchas cosas. Usted le puede decir no, y le ha dicho no a muchas veces a muchas cosas. Pero ¿cómo decir no a alguien que pagó por tus pecados? A alguien que usted no podía cumplir la ley
Y dice que la ley se hizo maldición por no cumplirla. Así que la ley no es que era mala. No, la ley era el pedagogo, era el ayo, nos enseña el pecado. Pero la ley en sí era débil porque no podía cumplir. Por eso vino Cristo, cumplió la ley, se hizo maldición para que nosotros tuviéramos vida eterna. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Así que la palabra nos enseña, y vamos a empezar entonces a entrar en acción para cuando nos llegue el día 20 de abril entendamos la verdadera resurrección, de cómo nos redimieron a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lucas capítulo 23 verso 21. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato no encontró. Pilato lo examinó con la ley romana, platicó con Jesús. Hubo un diálogo entre los dos. Qué hermoso ese diálogo que hubo, que eso lo vamos a tocar el 20 de abril. Y en el diálogo, con lo que Pilato sabe, con lo que Pilato entiende, Jesús no era merecedor de crucifixión. Pilato aún dijo: yo no encuentro nada en este hombre. No es un blasfemo, no está en rebelión, no es un inconvicto, no es alguien que ha quebrantado, no es un perverso. Así que yo no encuentro nada en este hombre, absolutamente nada. En la ley romana no encontraron que Jesús debía de ser crucificado. Pero ¿qué dijeron ellos? Crucifícale. ¿Por qué tanto interés? ¿Por qué tanto empeño de crucificar a Jesús? Así que Pilato responde: crucifíquenlo ustedes. Yo solo le voy a dar un merecido. Dice que lo llevó, lo sacó y dice que fue azotado. Y dijo: ahí está, es todo lo que se merece, no más. Yo terminé mi parte. Conforme a la ley romana, yo ya terminé lo mío. Entonces aquí viene el asunto. De acuerdo a nuestra ley, ellos dijeron: él merece ser crucificado. Dijeron los judíos, conforme a nuestra ley, no la ley romana, la ley judía, conforme a nuestra ley, él merece ser crucificado. El asunto es que Pilato no conocía la ley judía, y en la ley judía no se practicaba la crucifixión. Si Pilato hubiera conocido la ley judía, no hubiera permitido que Jesús fuera crucificado. Y ese es el gran asunto aquí. Ellos le dijeron: en nuestra ley él merece ser crucificado. ¿Por qué ellos decían esto, que él merecía ser crucificado? Porque Jesús dijo que era el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan de eso? Cuando él dijo: yo soy el Hijo de Dios, quisieron agarrar piedras y quisieron apedrearlo, porque era un blasfemo que decía mentira ante Dios, o algo que estaba establecido en la palabra de Dios. Venía y alguien decía lo contrario, entonces esa persona era un blasfemo, estaba diciendo algo contrario conforme a la ley de Dios. Entonces era apedreado. Y cuando Jesús dijo que él era el Hijo de Dios, entonces ellos quisieron apedrearlo, no crucificarlo, porque dijimos que la blasfemia se castigaba con apedrear a alguien y no crucificarlo. Así que Pilato no conocía de la ley judía. Vuelvo y repito: ¿por qué entonces los judíos querían crucificar al Señor Jesús? Así que en la ley judía sí había un mandato a los que se debían de crucificar. ¿Quiénes debían de crucificarse? Especificaba exactamente quiénes. ¿Quién podía? Alguien que crucificaban era alguien que Dios lo había hecho maldito. ¿Se imagina usted a alguien que Dios condena?
a alguien que Dios maldice, ¿cómo esta persona se podrá salvar? Esa persona ya no tiene esperanza alguna, absolutamente nada. Entonces ahí que ellos querían llevar a Jesús a la crucifixión para que no tuviera esperanza alguna, sino que muriera como un maldito de Dios. Porque alguien que lo apedreaban, esa persona podía arrepentirse. A las primeras pedradas que le estaban cayendo, él podía arrepentirse ante Dios, podía pedir perdón y podía salvarse. Entonces llevaron a Jesús a la crucifixión para que no tuviera esperanza alguna. Mire cuánto odio. ¿Hasta dónde llega el ser humano? Y recordemos que todo eso pasó el Señor Jesús por nosotros, absolutamente por nosotros. ¿Usted ha estado ante alguien al frente que le está mintiendo? Que usted sabe que le está mintiendo, que le está diciendo mentira, y que usted tiene la razón. ¿Cómo se siente usted? Y Jesús estaba ahí y miraba todo lo que estaban haciendo. Él conocía la ley, la ley. Qué tremendo el odio de ellos hacia Jesús. En Levíticos capítulo 24 verso 10, la Biblia narra así: en aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel vinieron en el campamento. Aquí hay una historia tan preciosa. Aquí hay una historia de un hombre que se hizo un maldito, y esta persona lo llevaron a la crucifixión, lo agarraron. Usted lo puede leer, Levíticos, ahí capítulo 24 del 10 al 16. Vinieron, lo agarraron y lo pusieron ahí y dijeron: no sabemos qué hacer con él. Entonces que el Señor hable. Vamos al verso 16. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre que el que blasfemare el hombre, que muera. Este hombre se había levantado en rebelión, se había levantado y no quería obedecer a lo establecido de Dios. Entonces aquí está la ley en la que se practicaba de la blasfemia, hacer algo que es incorrecto. Quería pasar por alto, pero voy a hablar un poco acerca de la blasfemia, porque puede ser que nosotros cometamos blasfemia, porque para nosotros pensamos que blasfemar es hincarse, como los griegos cuando se golpean. No creen en Dios, y no todos, pero cuando se golpean ellos se hincan y ven al cielo y maldicen. Pero cuando les hablas del Señor no creen, tienen otros dioses. Pero para maldecir sí creen en un Dios todopoderoso. Qué tremendo, ¿no? Pero bueno, este hombre estaba casi en el mismo nivel. En la Biblia la blasfemia es un acto de blasfemar de manera irreverente. Por eso cuando nos vamos a referir a Dios, usted ve los dichos. Cuando cae un trueno, la gente usa frases, no tiene un respeto para Dios. Usan frases, no sé si la voy a decir o la digo. No lo hago en el modo de blasfemar, sino en un modo para que usted entienda. Dicen: está enojado el colocho cuando hay un trueno fuerte. ¿Ya han escuchado gente que o sucesivamente dicen cosas irreverentes? Referirse a Dios debe haber un respeto. El referirse a Dios debe haber total respeto, completamente respeto. Si no, no lo diga. Si no, no piense. Es más, no piense en Dios, si no se va a referir en una forma reverente. Así que la blasfemia tiene que ver con irreverencia, con irrespeto. El irrespeto también no comportarse como se le ordena que debe de portarse.
no hacer lo que le dicen que tiene que hacer, sino que hace lo contrario. Eso es irreverencia, eso es blasfemia. Es no obedecer lo que Dios dice. Los que tenemos hijos acá, cuando los hijos hacen algo que nosotros le decimos, mire hijo, haga esto, y no lo hace, usted se pone contento. Le dice una vez, le dice 2 veces, le dice 3 veces, le dice 4 veces, y ahí le sale un grito del corazón: hazlo ahora. Y tal vez nos acostumbramos a eso. Cuando venimos a Cristo, nos acostumbramos a eso. Mi papá era una persona que no le gustaba gritar. Es más, yo nunca me recuerdo que me andaba gritando. Él decía las cosas y se cumplían. Decía algo y ya. También mi hermana Suyapa una vez nos dijo que destuzáramos un maíz, y no lo hicimos, andábamos jugando nosotros y todo. Y él se fue. Él tenía una costumbre de salir a un desvío, y ahí todas las tardes llegó a la casa y el maíz no estaba destuzado. Dijo: pasen para aquí uno por uno, sin gritar ni nada, nada gritando. Se sacó el cinto, la faja, y 2 y 2. No cabíamos agarrando el maíz, los 4. Entonces ya entendíamos, la próxima vez desgranen maíz, había que desgranar maíz. No había cosa alguna. Pero en el Señor muchas veces estamos, nos repite la palabra, viene un predicador, viene otro predicador, viene de todos los domingos, lo regañan y siguen lo mismo. Y aquí la frase también puede referirse a cualquier tipo de insulto o calumnia. Referirse a Dios. Yo ya era cristiano cuando me pusieron en un aprieto una pareja, y para ser más claro, una señora hizo cosas que no debía de hacer, y yo tenía una reputación en mi barrio. Fue y me dijo: dile esto a mi esposo, tú me viste en la ciudad. Le dije: señora, pero yo no le he visto. Me dijo: pero es que si no lo hace, se acabó todo. Le dije: señora, pero ¿cómo lo voy a hacer? Yo no voy a hacer eso. Se fue, y se fue convencida que yo lo iba a decir. Al rato llegó el esposo y me dijo: Polito, ¿viste a ese fulano? Ay, mire usted, qué feo. Usted es curioso. Se queda, pero mejor sigamos porque los pierdo. Se quedan queditos. Qué difícil, amén. Y la frase que él usó: me lo vas a decir ante Dios. No tenía opción. Le dije: no es cierto, porque era blasfemar ante Dios. ¿Se imagina usted? Podemos estar muy cerca de blasfemar muchas veces. Así que tenemos que tener el cuidado, el respeto, el cuidado de no blasfemar, porque blasfemar es la palabra que se usa, ¿no? Que conocemos, maldito, y pensamos que solo eso. No, la maldición tiene que ver con cuántas cosas. Y un día vamos a enseñar acerca de la maldición que se encuentra Isaías, que es el evangelio del Antiguo Testamento. Tantos versos que hablan acerca de la maldición, la desobediencia, el cuidado que debemos tener nosotros los hijos de Dios. Solo quiero poner un referente: 1 Timoteo 1, verso 20. De los cuales son Emineo y ayúdeme, y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué estaban diciendo esto? Que lo que se enseñaba en las iglesias no era cierto, que la enseñanza de Pablo era incorrecta.
Estos eran falsos maestros que se habían filtrado en la iglesia. Por eso el cuidado debemos de tener. Por eso cuando usted escuche frases, cuando usted se meta a YouTube, cuando usted se meta en redes sociales y usted ve, ahí manipulan los videos y todo, hermano, no diga nada, no haga nada. ¿Qué tenemos que opinar de otra persona? Porque podemos estar blasfemando. Esa persona puede estar enseñando correctamente y nosotros metidos no tenemos que estar metidos. Entonces aquí Pablo le dice a Timoteo: mira, yo a estos hombres, y les da nombres. Estos hombres son blasfemos, yo los he entregado a Satanás. Mire qué terrible. Por eso el cuidado que debemos tener. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El no hablar, el no hablar de otra iglesia, el no hablar de otro ministro, el no hablar de otro hermano, hermanos, no nos compete a nosotros. Amén. Nosotros procuremos ser personas, aleluya, que agradamos al Señor. Amén. Que enfocarnos donde debemos de enfocarnos y saber que la salvación depende solamente de Dios. Y por eso la palabra, el cuidado, dice: ¿quién acusará a los hijos de Dios? Cristo es el que murió por nosotros. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? En un lugar no tenemos que estar, en un lugar tan incorrecto. Por eso tan maravilloso es las normas de una iglesia, para que nos conduzcamos, para que no tengamos problemas algunos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cómo establecer? Lo que cuesta más es establecer una cultura. Cuando estableces una cultura, todo es más bonito. Y todos aquí somos multiculturales, amén. Pero la cultura del reino es una. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, pero en la cultura de nosotros, el hondureño, si viene un guatemalteco y juega Honduras-Guatemala, no, el guatemalteco al hondureño le dice: dile Guatemala. Ay, ¿por qué? Es hondureño vos. Y así sucesivamente, porque desde pequeños nos siembran una cultura. Para los de Nicaragua, el himno de Nicaragua es el más bonito, amén. Para los de Guatemala, hermana, el de Guatemala es el más bonito, ¿sí o no? Hasta pone la mano en el pecho, aleluya. Está bien, lo voy a decir. Para los hermanos de México, su himno es el más bonito, ¿sí o no? ¿Sí ven? Sí, es porque nos forman desde pequeños, amén. Nos forman desde pequeños, nos crean una cultura y en esa cultura crecemos, amén. Aún dentro del mismo país, hasta el vestir, hay diferentes culturas. Dentro del mismo país hay diferentes culturas, porque han llegado, hay mestizos, hay de todo, y tienen diferentes culturas. En la cultura americana, pues nosotros ya sabemos, amén. La cultura americana, como es, usted basta ver el presidente, basta ver los senadores, basta ver las esposas de los senadores, basta ver la esposa del presidente y usted sabe cuál es la cultura. Basta que usted entre a un baño y usted vea la cultura. Son las culturas están. El reino de los cielos de igual manera tiene una cultura. Y yo ni sé por qué ando aquí yo. Y después se quejan que salimos tarde. Así que hablamos de que nadie puede entonces condenar a los hijos de Dios, porque Cristo es el que murió por nosotros. Así que no se preocupe, pero procure no ser un blasfemo, porque usted puede blasfemar el nombre de Cristo no con hablar, con su conducta. Y hay mucha gente que por su conducta no quiere saber nada del evangelio y blasfeman el nombre de Dios por su culpa. Jesús bendito, amén. Hay gente que es enemigo, que usted le pueden ver una oriola y no van a creer en Dios, porque son blasfemos. Pero procure usted no ser parte de eso. Amén. ¿De qué acusaron a Jesús? De blasfemo. Le dijeron: se hace pasar por el Hijo de Dios.
Según los judíos, los que hicieron esta parte, mire, vamos a ver a Juan capítulo 10, versos 30 y 31. Yo y el Padre uno somos. Ese es el problema, y para ellos eso era blasfemia. Para ellos eso era blasfemia. Verso 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedra para apedrearle, conforme a la ley de Levítico que leímos, 24, verso 10 al 16. Estaban conforme a la ley, y la ley les decía que tenían que apedrearlo. Para ellos, cuando Jesús dijo el Padre y yo uno somos, era una blasfemia, y procuraban apedrearle. ¿Por qué? Porque los judíos no practicaban la crucifixión. Era ajena la crucifixión a ellos. Ellos no eran parte de la crucifixión. En la mente de ellos no estaba, en el corazón de ellos no estaba el crucificar a una persona que blasfemare la palabra de Dios o el nombre de Dios, sino apedrearlo. Y es lo que ellos quisieron hacer, exactamente lo que estaba en Levíticos. Entonces, ¿por qué crucificarlo? Vamos a entrar un poco en esto aquí para que se entienda un poco, y vamos a hablar de un contexto que es muy importante, porque hay gente a veces que no entiende un contexto, y que hoy lo vamos a aprender. Deuteronomio capítulo 21, verso 22. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, verso 23, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Jesús, tras que murió, fue quitado del madero, y nosotros sabemos por qué. Porque para los judíos el día de reposo se acercaba, y para que se cumpliese la Biblia exactamente, Jesús no pasó más de 6 horas en el madero, y después presentaba el día de reposo, y de eso vamos a hablar en otra ocasión. Y resucita el primer día de la semana, el domingo, el día de hoy que nosotros celebramos culto. ¿Cuántos dicen amén? Así que es tan importante cuando miramos esta parte, aleluya, de la crucifixión. Era una práctica que sí se hacía en una manera, pero solo a alguien que Dios maldecía, lo hacía maldito. Y aquí vamos a entrar un poco en materia. Entonces el Gólgota no era una práctica, no era algo que estaba en la mente de ellos ni en el corazón de ellos. Pero el por qué entonces, el actuar de esta manera, llevar a Jesús de esta manera, para que Jesús no tuviera escapatoria alguna, que Jesús no se pudiera arrepentir de lo que él decía, que él era. Aunque lo que él cometía era un acto de blasfemia, no de crucifixión. Entonces, pero ellos querían llevarlo ahí para que no tuviera esperanza alguna, que se muriera y se perdiera para siempre. Llevar a Jesús a un punto que no tuviera esperanza alguna de parte de Dios, que no hubiera una escapatoria, que no tuviera un perdón. Por eso ellos gritaron: crucifícalo. Vamos a ver Isaías, el Evangelio del Antiguo Testamento, Isaías 53, versos 3 al 10. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Estamos hablando de los judíos, cómo llevaron a Jesús. Verso 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones,
mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Por eso la importancia cuando usted viene a Cristo, un nuevo creyente. Las prácticas, por ahí dice que las cosas viejas pasaron aquí, todas hechas nuevas. Una persona, hermano, que se dice que es creyente y sigue todavía en la condición de viejo hombre, no ha conocido al Señor todavía. Porque es volver a crucificar al Señor Jesús. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Usted ya le ha explicado la frase cargar, llevar, la frase de pecado, porque aprendemos la palabra pecado, de cargar, y en el lenguaje que se escribió no entendemos, pero cuando vamos al lenguaje hebreo, el que él cargó, llevó, se echó sobre sí todos los pecados de nosotros. Mire, hermanos, verso 7. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Qué bueno es Dios con nosotros, amén. Por eso el agradecimiento tan grande, por eso el anhelo de hacerle culto al Señor, por eso el corazón de exaltar a Dios, de honrar a Dios, de glorificar a Dios. No teníamos esperanza alguna y Él lo hizo absolutamente todo por nosotros. Hay cosas que uno nunca se le olvida, favores que nunca se le olvidan a uno, favores terrenales que alguien le hace. Pero esto es más que todo eso. Es más que alguien que le ha dado un carro alguna vez, alguien que le dio una casa alguna vez. Lo que pasa es que en la vida somos tan mal agradecidos, que se nos dan cosas, aún como hijos. No valoramos el trabajo de los padres. Muchas veces los padres sacrifican para darnos algo, para dejarnos algo. El esfuerzo que tuvieron todos estos hombres de la Biblia, el esfuerzo de todos los que tuvieron los reformadores de la Biblia, el esfuerzo de todas estas personas que hoy en día están a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana en la iglesia, intercediendo para que usted esté bien y esté bien en el culto. El poco agradecimiento muchas veces nos lleva a un sinnúmero de cosas. Pero aquí había un hombre que lo dio todo por nosotros, que fue quitado por los hombres, fue desechado por los hombres. Por cárcel y por juicio fue quitado. Verso 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Mire el 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarle, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano, ¿qué dice? Prosperada. Y nosotros somos prosperados en la mano del Señor, hermanos. Qué hermoso es nuestro Dios. Se dispuso, Jehová cargó hacer la expiación. La única forma de morir era mediante expiación. Cargó con todo el pecado de cada uno de nosotros. Romanos 5 verso 8.
Mas Dios mostró su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió por cada uno de nosotros, no siendo buenos. Uno puede morir por una persona nada más, que tenga un fuerte resentimiento, una amargura del corazón, que te agarren infragante. No mueres por nadie. Yo he estado en casos de balas y he puesto a la persona al frente para cubrirme. No lo piensas, no lo piensas. Tenía 19 años cuando me pasó. No era cristiano, estaba en una fiesta y hubo unos disparos. Murieron unas personas ahí y estaba encerrado, y encerrado escuchan las balas, escuchan, y era aquel desparpajo. Yo agarré con la que estaba bailando y la puse al frente y no la dejaba que se quería capear. Ahí está, te quiero. Y después no quería bailar conmigo por nada, en vez de estar agradecida que era escudero mío. Pero Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Oh, glorioso Dios. Siendo aún pecadores. Y ahora que se nos olvida, en el caminar del evangelio se nos olvida muchas veces lo que pagaron por nosotros. Y nos volvemos sabios en nuestra propia opinión, orgullosos, nos volvemos cuántas cosas, amén. Y nos hacemos capaces a nosotros mismos cuando alguien murió por nosotros, amén. Glorioso Dios. Así que el primer punto: para los judíos la crucifixión era una maldición de Dios para siempre. No tenía salvación. Si lo hemos hablado, no había esperanza alguna. 2, esa muerte en la cruz reservada solamente a los enemigos de Dios. Y es la última parte que vamos a trabajar. Reservada absolutamente solo para los enemigos de Dios. Vamos a ver entonces los enemigos de Dios. Usted canta los cantos, ¿no? Huyan delante tus enemigos. Maldito para cantar soy, ¿va? Pero hoy vamos a ver quiénes son los enemigos. Porque mire, el que está a su hermano no es su enemigo, se lo aseguro. Aunque le haga mala cara y aunque le caiga como limón en una cortada, es su hermano. Es su hermano. Es su hermanito. Mira, le diga, te amo, hermano, diga. O hermana, diga ahí. Esta muerte solo era para los enemigos de Dios, los que morían crucificados. Esta muerte solo era para los que atacaban al pueblo de Dios. Esta muerte de la crucifixión solo era para los que estaban en contra del pueblo de Dios, los que querían lo malo del pueblo de Dios. Por eso el cuidado que debemos tener cada uno de nosotros en pensar mal hacia la iglesia, en mutilar la iglesia, en hablar mal de otra iglesia, en hacer cosas incorrectas, porque es ante Dios que nos ponemos. Y ese cuidado debemos de tenerlo cada uno de nosotros, amén. La sentencia, la crucifixión. Y aquí vamos a ver una frase. Dios le da oportunidad al hombre, ¿sí o no? Dios muestra su amor para con nosotros. Y aquí vamos a entrar a este reflejo. Génesis capítulo 15, verso 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclavo ahí y será oprimido 400 años. ¿Cuántos años? Iban a salir de Canaán, de donde habían ido, Abraham salió de Ur de los Caldeos, caminó por 25 años, llegó a Canaán, estuvo en Canaán, y en Canaán se le da la palabra y dice: ellos van a salir de aquí y ellos van a ir a tierra extranjera, ellos van a ir a Egipto.
Y en Egipto van a ser esclavos 400 años. ¿Para qué? Cuando Abraham llegó a esa tierra ya había gente ahí. Ya había gente en la tierra de Canaán. Ahí estaban los amorreos en lenguaje arcaico. Ya estaban ahí, habitaban esa tierra. Sin embargo, Dios le dice a Abraham que los iba a sacar de la tierra de Canaán y los iba a llevar por 400 años. Esto tenía un porqué. Vamos a ver el verso 14. Mas también a la nación a la cual sirvieran juzgaré yo, y después de estos saldrán con gran riqueza. Salieron después de los 400 años con riqueza de Egipto. ¿Juzgó Dios a esa nación? ¿Cómo la juzgó? Cuando abrió el mar, pasaron en seco los hebreos y se cerró otra vez, y ahí murió todo aquel pueblo. ¿Por qué? Porque tuvieron la oportunidad. Esa gente tuvo 400 años oportunidad de arrepentirse. Los hebreos les enseñaban cómo adorar, cómo hacer que creyeran en el Dios Todopoderoso. ¿Lo hicieron? No lo hicieron. Los 400 años solo lo miramos como esclavitud, lo miramos como una opción, una oportunidad para los egipcios, pero no lo hicieron. ¿No parece igual ahora en día? A la gente se le predica por televisión, se le predica por la radio, se le invita a la iglesia. ¿Quieren? No quieren. ¿Es malo Dios? No es malo. Cristo murió por los pecados. Pero el ser humano está necio y dice: no, yo aquí me quedo y aquí nadie me mueve. Así que, por favor, si Dios le da vida es para que se arrepienta. Nosotros que nos ponemos a hacer tanta tontería y media, pero los días que tenemos es para arrepentirnos, estar seguros de nuestra salvación. Verso 15. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. No murió hechacoso el hombre. Ya murió Abraham, cuando dicen buena vejez, murió fuerte. ¿Cuántos quieren morir fuerte? Ajá, sí, yo sabía que sí. Murió en buena vejez y fue sepultado. Recuerde la palabra, fue sepultado. Verso 16. Y en la cuarta generación volverán acá. Lo sacó de la tierra de Canaán, los llevó a Egipto. Allá estuvieron en Egipto, no se arrepintieron los egipcios, y les dio 400 años a los que se quedaron ahí, a los cananeos, o en lenguaje arcaico, a los amorreos. 400 años para que se arrepintiesen. 400 años. 400 años de oportunidad a los egipcios, 400 años a los de aquí. ¿Cuánto tenemos nosotros? 2000 años. Y hay gente que no se ha arrepentido todavía. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado su colmo, la maldición del amorreo, hasta aquí. 400 años tuvieron oportunidad de arrepentirse. ¿Se arrepintieron? No se arrepintieron. Y aquí es difícil cuando no entendemos el contexto, porque hay gente que dice: pero ¿por qué Dios mató a los niños? ¿Por qué permitió la crucifixión a los 5 reyes? ¿Por qué? Es que Dios es un Dios vengador, es que Dios es un Dios. No. El contexto es porque no quisieron arrepentirse. ¿Por qué la gente se va al infierno? Porque Dios es vengador, no, es porque la gente no quiere obedecer a Dios. Y este es el asunto aquí. La gente no quiso en Egipto, la gente no quería ir. Dice hasta que llegó al colmo. O sea, todavía tenían esperanza. Es como hoy en día, la gente tiene esperanza. Mientras viva, tenga esperanza. Tiene esperanza.
Pero llega uno que hasta aquí es. 120 años, 75 años haciendo el arca. Trabaje, hermano, lo miraban. ¿Qué hacía la gente? Se burlaba. ¿No es parecido ahora en día? Jesús dijo: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Saben que para mucha gente venir a la iglesia es perder el tiempo? Para mucha gente venir a la iglesia es aburrido, porque no entendemos el poder que hay cuando el Señor, por eso, y usted va a ver la gente, y la gente, hermano, se establecen cosas que no deben de establecerse. Y desprecia lo que Dios establece. ¿Qué establece Dios? Que conozcas de Él a través del cuerpo de Cristo. Usted no va a conocer al Señor si no es a través del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, somos nosotros. Y solo a través del cuerpo de Cristo usted puede crecer, porque está establecido en la Biblia. Por eso cuando el Espíritu Santo descendió, no descendió a una persona, descendió a 120. Y lo hizo en el aposento alto. Y después lo hizo en casa de cuando, de un gentil, el primer gentil, siendo bautizado, él y toda su casa y todos los que estaban ahí con él. El establecimiento. Pero muchas veces nos cuesta el poder obedecer. Así que la tierra ya estaba ocupada cuando llegó Abraham. Pero aquí la frase, hasta el colmo, hasta allá no, hay un límite. Hay un límite. Eso de que hay un tiempo establecido. ¿Cuántas? Todos sabemos que Cristo ya va a venir, ¿sí o no? Cristo está en las puertas, ¿sí o no? Y usted ve a la gente sin orar, sin leer la Biblia, sin congregarse, sin obedecer a Dios. Usted le ha dicho, a usted lo salvaron para algo. A usted lo salvaron para que testifique de esa salvación. ¿Qué hace? Se convierte en un religioso, mamá. No en alguien que obedece las instrucciones y de hacer discípulos. Glorioso Dios, qué bueno es Dios, amén. Así que cuando Josué regresa a la tierra después de 400 años y la tierra está ocupada, esta gente no se arrepintió. ¿Sabían los amorreos de Dios? Sabían de Dios. Josué 2, versos 9 y 10. Esta es la ramera, Rabá. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. ¿Sabían los amorreos? ¿Sabían los amorreos? ¿De quién era la tierra? De los hebreos. Porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. ¿Sabían los amorreos lo que Dios había hecho con los egipcios? Sabían. Lo sabían los amorreos. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Verso 10. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los moradores que estaban, amorreos que estaban al otro lado del Jordán. Y ahí están los nombres. Los colgaron y sabían. Esta mujer sabía, el pueblo sabía, la nación sabía quién es el pueblo hebreo, de quién era esa tierra. Pero no se arrepintieron. Josué 5, verso 13 al 15. Entonces Josué estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y vio
un varón que estaba delante de él. Está listo para la guerra. Estaba ocupado. Los amorreos no se arrepintieron. Sabían que esa tierra era de los hebreos. Sabían que esa tierra no les pertenecía a ellos. Dios lo había decidido así, que era para los hebreos. ¿Qué hicieron? Los 5 reyes se pusieron y hicieron un ejército. Entonces Josué se prepara, pero Josué está del otro lado. Y mientras está del otro lado, se aparece este personaje. Note contra quién pelea. Por eso la Biblia nos enseña a nosotros y dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades. Aquí va a haber un pleito. Aunque había un ejército de los amorreos acá y estaba el ejército de los hebreos acá, pero era Satanás de aquel lado y Dios de este lado. Para que vayan entendiendo el porqué de la crucifixión. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: este tipo era valiente. ¿Eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Y tenía una espada en la mano el ángel. Y Josué fue donde le hubiera dicho: soy de los enemigos. Usted y yo hubiéramos hecho lo mismo. Usted y yo hubiéramos salido corriendo. Verso 14. Él respondió: no, mas como príncipe de los ejércitos de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Cristo preencarnado. Si hubiera sido un ángel, no se hubiera dejado adorar. El Cristo estaba ahí, estaba listo para pelear, aleluya, por el pueblo hebreo. Por eso dice, se postró y le adoró. Y le dijo que dice mi Señor a su siervo. Qué poderoso, aleluya. Cuando usted encuentra en el Antiguo Testamento, cuando como Abraham va y se postra, vienen 3 ángeles, pero él va y se postra al que viene en medio y le dice mi Señor. Pero Lot estaba allá, confundido en Sodoma y Gomorra, y cuando lo vio venir, ¿cómo dijo? Mis señores. Oh, poderoso Dios, debe estar bien afinado el oído y el ojo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Para conocer lo que adoramos. ¿Cuántos dicen amén? Oh, poderoso es Dios. Verso 15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Total reverencia. Oh, poderoso Dios, aleluya. Dios estaba dispuesto a pelear por el pueblo en aquella noche, en aquel día. Y Dios está dispuesto a pelear por cada uno de nosotros. Poderoso es Dios. Por eso cuando entendemos el concepto y entendemos Biblia, el contexto bíblico, es que muchas veces, hermanos, por eso ahora entendemos lo que Pablo dice: yo los entregué a Satanás por blasfemos. Porque muchas veces no peleas con personas, peleas con espíritus. Espíritu de desánimo, espíritu de diferencia, espíritu de irreverencia. Hermano, ¿cuánto espíritu que hay? Y usted tiene que tener cuidado. Pero usted cuando se sienta, siéntese como hijo de Dios. Que nadie lo desenfoque de lo que usted está haciendo. Hasta su agostezo debe de ser correcto. Debe saber que su agostezo viene de un sueño o de cansancio que trabajó, no de un letargo espiritual. El cuidado que se debe tener. Y aquí tan precioso.
cómo adoró, poderoso Dios. Yo digo, ¿cómo Josué? Uno piensa que los nativos no conocieron al Cristo, no es que lo conocieron preencarnado como los discípulos después que Jesús fue resucitado. Oh, poderoso, glorioso Dios. Pero esa gente tan dispuestos que estaban, tan seguros que estaban, porque conocían al que adoraban. Y usted debe de conocer al que adora, aleluya. Usted debe conocer al que sirve, aleluya. Usted debe conocer al que honra. Usted debe conocer, oh, poderoso es nuestro Dios. Por eso en Apocalipsis capítulo 12, si usted lo lee en la casa, ya no tenemos el tiempo. Apocalipsis capítulo 12, usted lee 3 y 4, usted ve ahí, y se levantó el dragón para pelear contra la mujer. El cuidado que debe tener, cómo peleamos, de qué manera peleamos, con quién peleamos. No es así nada más, por así nada más. Por eso el Hijo de Dios tiene que ser disciplinado, diga disciplinado. Disciplinado en toda área en su vida. Porque la disciplina, no ser disciplinado te va a llevar a otras cosas. Y no te vas a dar cuenta porque no tenés las condiciones correctas, bíblicas, para poder soportar. Es tan importante que usted y yo. Pero usted ve cuando usted no tiene ejercicios espirituales, a usted le cuesta ayunar. A usted le cuesta ser vigilia. A usted le cuesta estar con el Señor. Le cuesta. ¿Por qué? Por descuido. Por descuido nada más. Me dijo mi sobrino, hay dos cosas que no le pegan a mi tío: sueño y hambre. ¿Cómo no me va a pegar? Soy comelón. Pero cuando estás en lo que estás, no hay sueño. Porque el espíritu está avivado. Y el espíritu alimenta la carne. Y el sueño tiene que ir. Y así en cada una de estas áreas. Pero hubo gente que se arrepintió ahí, en esa tierra. Sí hubo gente que se arrepintió. Hubo gente que se arrepintió. Por eso el cuidado que debemos tener usted y yo, aleluya, de el arrepentirnos. Josué capítulo 9 verso 3 al 27, usted va a encontrar que aquí los gabonitas se arrepintieron. Vinieron y tenían miedo a Josué. Solo le voy a relatar la historia. Tenían miedo de Josué porque temían que Jehová estaba con ellos. Entonces ellos planearon un plan. Mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer el saco, nos vamos a meter y vamos a llegar ahí donde está Josué. Porque si llegamos así de repente, nos machetea. Así que vamos a llegar, vamos a hacer una estrategia. Y llegaron ahí, y cuando estaban ahí con Josué, le pidieron un favor: que les perdonara la vida. Y Josué les perdonó la vida. Glorioso Dios, aleluya. Consultó al Señor y los hizo jaladores de leña y de agua. Ustedes van a traer leña para el altar, para el sacrificio. Y los hizo aguateros. Ahí, mire hermano, ya habían aguateros en aquel entonces. ¿Se imagina? Y esa gente siguió con el pueblo, gozaron con el pueblo. Glorioso es nuestro Dios, aleluya. Sí había perdón para los amorreos, 400 años. Y tenemos a la ramera también ahí, que ella dijo y creyó y todo, y guardó a los testigos, a los espías, y también fue salvada. La salvación es para todos el día de hoy también. Así como era para todo aquel pueblo, es para todos. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Estos gabonitas se salvaron en la última. Quiero cerrar con Josué capítulo 10, verso 25 al 27. Y Josué les dijo: no temáis, ni os amedrentéis, sé fuertes y valientes, porque así hará Jehová con todos vosotros, enemigos a todos
vuestros enemigos, contra los cuales pelearéis. Verso 26. Y después de esto, Josué los hirió y los mató a los 5 reyes, los que estaban del otro lado. El príncipe de los ejércitos se puso de este otro lado y fue y peleó. Y Josué hizo esto: los mató y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Solo un despreciado por Dios, solo alguien que Dios maldecía, podía ser colgado en un madero. De la única manera que había despreciado con Dios. Estos 5 reyes no se arrepintieron, vinieron a pelear. Del otro lado estaba el enemigo, estaba Satanás del otro lado con ellos. Yo no sé si usted se ha enfrentado muchas veces por el testimonio de Cristo con gente aborrecedores del evangelio, que lo ven con odio a usted, que lo ven con ira a usted y lo quieren golpear. Lo quieren golpear. Dijo un hermano, Manuel, fuimos a evangelizar ahí en el crédito de la Pomarque. Y me dijo: ¿y este polito es bueno? Ay, es bueno para evangelizar, vamos a evangelizar. Fuimos a la tienda y no sé si ellos conocían al muchacho. Una vencida, un astro, un cholo. Estaba cholito, no, estaba sin gente a la par. Y le dije yo, o sea, mira, Cristo te ama, quiero darte esta invitación, y es tu mejor invitación la que has recibido, o si no recibiste la mejor invitación, te esperamos en este lugar. Me lo agarró así, lo trajo, me quedó viendo así, no me quitaba la mirada así, y lo hizo pedacitos. Lo agarró y me lo tiró en la cara así. Si me lo hacen en el trabajo, en otra parte, fuera del evangelio, ay, Señor. Pero por eso cuando vas a evangelizar tienes que ir preparado, tienes que ir listo. De hecho, debes de estar preparado, amén, porque te vas a enfrentar con gente que no ha querido arrepentirse. Y Manuel me dice: le caemos. Manuel también se movía en ese ámbito. Le digo: no pasa nada. No pasa nada. Eso es nada. Aunque no nos toque, es suficiente. Sigamos predicando el evangelio. Y después no fui a quejarme ante Dios. No, Señor, que se salve, Señor, que haya visto algo de gracia en nosotros. Y oramos por él cuando llegamos a la iglesia y todo. Y al sol de hoy yo espero que esa persona sea salva. Ya ser un señor, imagínate, era como de mi edad en aquel entonces. Verso 27. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido, y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta el día de hoy. ¿Le parece parecido el cuadro con el Señor Jesús? Fue colgado en el madero, y antes que se pusiese el sol fue quitado del madero, fue puesto en una cueva, en una piedra, pero con la diferencia que solo estuvo por 3 días y la piedra fue removida. Glorioso Dios. Es la gran importancia cuando nosotros hablamos de la redención, cuando nosotros hablamos de que Cristo resucitó, hermano.
Estamos hablando de que ya no hay maldición alguna que pueda detenernos en la tumba. Estos hasta el día de hoy, dice la Biblia, murieron como malditos de Dios. No tuvieron perdón alguno, no tuvieron esperanza alguna, no quisieron arrepentirse, más bien pelearon contra el príncipe de Jehová de los ejércitos. Y hasta el día de hoy están ahí en esas tumbas. La importancia de usted y yo de venir a Cristo, la importancia de estar en Cristo, la importancia de permanecer en Cristo. Hermano, no es apartar, me voy a apartar, es que, hermano, es que es su salvación, es su única esperanza. Si usted se aparta, si usted no cuida su salvación con temor y temblor, hermano, usted está en un peligro eminente. Usted está en el peligro más grande y usted está en un peligro de muerte, hermano. Este es más que el peligro de muerte. Usted tiene que saber y debe estar preparado para ese día glorioso de la redención en Cristo Jesús. Que Cristo ha resucitado, que el plan de Dios fue perfecto, que eso es para cada uno. Esto no se trata, hermano. Usted ve la gente. Usted ve la gente. Y los peros que ponen porque no vienen a la iglesia. ¿Usted ha escuchado los peros de la gente? El número uno es el dinero, ¿sí o no? Número dos, los placeres. Y así sucesivamente. Y no viene. Y por último, el orgullo. No quieren rendirse a un Dios todopoderoso. Usted debe salir convencido que Cristo resucitó para darle vida eterna a usted. Que el sacrificio de Cristo es lo mejor y es lo único de valor que usted tiene. No tiene absolutamente nada más que eso. Usted puede ver, ahí puede ver al hombre vanagloriarse y decir: yo tengo esto, esto y esto. Pero comencé diciéndole: cuando se muere, ¿qué se lleva? Cuando se muere, ¿qué tiene? Espero que el día de hoy podamos todos nosotros saber que solo hay una sola esperanza, una sola. El predicador dijo esto: vanidad de vanidades, todo lo que está abajo del sol, no hacia arriba, patria celestial. Todo lo que está abajo del sol es vanidad, absolutamente todo. Alguien que fue rico, el más rico que pudo haber en el mundo de existencia de aquel entonces, una persona con un perfil de pelea buena, un hombre en todo aspecto físico excelente, un hombre que se casó no solo una vez y eso lo llevó a que se le cegaran los ojos y se apartara de Dios. Al final del discurso dijo: vanidad de vanidades, todo es vanidad, dando a entender que lo único verdadero se llama Cristo Jesús. Y que hoy hemos entendido el propósito de la cruz, no en la óptica romana, sino en la óptica judía. Dios no quiere la muerte para nadie. Cuando hablo de la muerte no física, sino la muerte espiritual. No quiere la muerte de nadie, sino que cada uno de nosotros viva. Y que aquí yo no sé si habrá gente que no le ha dado importancia a lo que Cristo hizo por usted, a el valor de la cruz, el morir por usted como un maldito de Dios. Lo llevaron los judíos hasta ahí y él exclamó y dijo:
Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Se acabó todo. Absolutamente todo. Pero inmediatamente que muere, el cielo testifica que era lo que él decía ser. Hubieron tinieblas, hubieron relámpagos, hubo oscuridad. Y los que estaban ahí creyeron. Mi pregunta es, ¿por qué no creer? Los que estaban ahí, soldados, dijo verdaderamente, este hombre era quien dijo que era. Este era el Hijo de Dios. Que hoy usted pueda decir verdaderamente, yo he despreciado al verdadero, al que murió en la cruz. Pero el testimonio del soldado romano no es lo más hermoso. Lo más hermoso es la buena nueva de los ángeles. ¿Por qué buscáis a Jesús entre los muertos? Y eso es lo más poderoso que usted y yo tenemos. Porque eso nos da no solo esperanza, nos da la seguridad, completa seguridad. Hablar de la resurrección es hablar de vida. Hablar de la resurrección es hablar de un cuerpo glorificado. Hablar de la resurrección es hablar de que va a estar por siempre con Dios. Hablar de la resurrección es hablar eterna paz. Es hablar de eterno gozo. Hablar de la resurrección, hermano, lo abarca todo, absolutamente todo en nuestra vida. ¿A usted le gustaría tener todo en la vida? Venga a Cristo. Es lo único que tiene que hacer. Hoy dejamos a un lado el orgullo, la vanidad, la vanagloria y nos enfocamos en Él. Hoy la iglesia debe de saber que es portadora de buenas nuevas de salvación. No le diga a la gente cosas que no. No le diga a la gente, ven que mira, aquí te va a ir bien, y que aquí que esto y que lo otro. Cristo ha prometido vida eterna. Y Él ha prometido vida eterna. Aunque se quejaron cuando Él estuvo y le dijeron, mira esto y esto y esto, le dijo, pobres siempre van a haber, pero vida eterna hay para todos. Vida eterna hay para todos. Absolutamente para todos. Y la iglesia debe de ser el trabajo que Él ya terminó. Proclamar la vida eterna. No ponga más asuntos a la predicación de la buena nueva. Fundamente la vida eterna en las personas. A pesar de todo, vida eterna. Guerra, vida eterna. Todo, vida eterna. Absolutamente todo. Porque en la vida pasará por varias etapas. Pasará por varias etapas. Yo no sé cuántos años usted va a vivir, por cuánto vamos a pasar. No sabemos si esta nación se va a caer económicamente. ¿Cuántas cosas? Según la historia, cuando vamos a la Biblia, encontramos que en los últimos tiempos Estados Unidos ya no va a ser potencia. Hablamos de Gog y de Magog. No está Estados Unidos. ¿Está preparado usted para un descalabro económico? ¿Está preparado usted con su salvación? ¿Está preparado para una tragedia? ¿Para una catástrofe? ¿Cómo es su fe? ¿En qué está su fe? Cuando usted tiene la fe verdadera, usted testifica de la fe verdadera. Cuando usted tiene la fe verdadera, la fe de la palabra, usted no puede callar este evangelio del Señor Jesús. Usted hace porque hace. Usted dice porque dice. Porque un testigo que oyó y vio, habla lo que.
que Cristo te ama, sea eso. Sea lo que la Biblia dice que debe de hacer. Si hasta aquí no había sido así, hoy comenzamos. Hoy nos levantamos. Si hasta aquí usted había dicho no al Evangelio del Señor Jesús, hasta aquí usted sabe que el precio que Cristo pagó lo vimos. Por eso decimos que esto no se puede comprar con oro ni con plata. Lo vimos. Usted y yo lo vimos. Por eso le dije, Dios salva personas. Amén. Dios salva personas. Dios me salva a mí. Dios no salva, no llama a familias, no salva a familias. Salva a la esposa, salva a las hijas y me salva a mí personalmente. Salvación individual para todos, para todos, para todos, absolutamente para todos. Se puede salvar el Padre, se puede salvar el Hijo, se puede salvar todos. Alcanza salvación, pero la salvación es personalmente. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea personalmente no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Usted está dispuesto el día de hoy? Quiero que se ponga en sus pies. Usted le podrá decir no a muchas cosas, pero a una salvación que Cristo pagó, usted no le puede decir que no. Hablamos un poco de la blasfemia para los que conocen del Evangelio del Señor Jesús y que no viven como Dios dice que vivan. Es una advertencia, es un cuidado, es una alarma. Dios no quiere que usted se pierda. Y nadie aquí quiere que alguien se pierda. Yo quiero que nadie aquí. Todos queremos que todos procedan al arrepentimiento, como dice la palabra del Señor Jesús. Por eso qué bueno que la palabra es infalible. Es lo que ella dice, no lo que nosotros decimos. Es lo que ella es, no lo que nosotros somos. Por eso la Biblia dice, cielo y tierra pasará, mi palabra no pasará. Se va a cumplir en usted, pero que se cumpla de la manera correcta, que se cumpla de la manera de vida eterna, de salvación con Cristo Jesús, que no se cumpla de la manera incorrecta, sino de la manera que debe de ser. Hoy hay salvación para todo, hoy los cielos están abiertos para todo. Cristo murió y resucitó el tercer día como testigo de que dijo lo que iba a hacer. El soldado dijo que verdaderamente este es el Hijo de Dios, pero los ángeles dijeron y dieron testimonio también que era el Hijo de Dios verdadero. Y hoy usted puede testificar con su vida que es el Hijo de Dios también, y que va a ser el Hijo de Dios en su vida desde hoy en adelante. Usted puede orar conmigo. Señor Jesús, reconozco, Señor, que he vivido no de acuerdo a lo que usted me dice. No me he dejado enseñar, no me he dejado discipular, Señor, pero aquí estoy reconociendo, mi amado Dios, mi indiferencia ante usted. Yo le pido perdón en este día, y reconozco que usted es el Hijo de Dios. Los que nunca han aceptado al Señor Jesús pueden repetir conmigo. Los que vienen por primera vez, por segunda vez y no han aceptado y han estado peleando en aceptar a Cristo en sus corazones, pueden repetir conmigo: Señor Jesús, yo te acepto como mi Salvador y Señor de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para cuando vengas en tu reino tenga parte en la vida eterna. Gracias, mi Dios, por darme salvación. Gracias, mi amado Dios. Gracias por esta oportunidad. Y todos decimos amén. Glorioso Dios, aleluya. ¿Verdad que no podemos